hora. Bien, escuchamos al vocero de gobierno, Jaime Belolio, en este momento desde La Moneda. Pero la única manera en la cual esta recuperación completa de la economía. Pero la única manera en la cual esta funcione es también haciéndolo en conjunto con el plan Paso a Paso Chile Nos Cuidamos. Es decir, cómo salimos juntos de la pandemia y cómo comenzamos juntos la recuperación económica. Y en el plan que el presidente va a presentar, el foco va a estar puesto en cómo recuperamos ese 1,8 millones de empleos que han sido perdidos. Porque ya lo ha dicho el presidente muchas veces, no hay mejor política social que nuevamente volver a tener esos empleos que sean empleos de calidad. En este plan que se van a presentar, ustedes ya lo han escuchado en la cuenta pública y a partir de ministros sectoriales, van a venir planes de obras, van a venir apoyo a las pymes, simplificación de trámites. Yo no quiero entrar en mayores detalles, dado que el presidente va a ser quien va a especificar exactamente de qué se trata esto. Algunas de estas tienen que ver con economía, otras tienen que ver con hacienda, con trabajo, con subsidios al empleo, con obras a lo largo de todo el país. Pero como digo, lo esencial es que nosotros tenemos que salir juntos de la pandemia para luego comenzar juntos la recuperación y especialmente concentrarnos en la recuperación de ese 1,8 millones de empleos que han sido perdidos. Buenas, ministro. ¿Qué tal? Hola. Quería preguntarle cómo ve el gobierno esta resolución de la Corte Suprema que rechaza este recurso de amparo interpuesto por la defensa del machi Celestino Córdoba y también cómo ven el escenario de ahora en adelante considerando que el machi ha dicho que está la posibilidad de que inicie hoy una huelga seca incluso. En esto nosotros hemos sido muy enfáticos, nosotros respetamos los fallos de los tribunales. Aquí había una materia que no le correspondía al gobierno, sino que a los tribunales. Y el tribunal ha sido muy claro, muy enfático en un fallo contundente, en donde se establece que el convenio 169 no tiene una aplicación absoluta, porque si no se podría caer en un absurdo que ellos mismos lo plantean como tal. Pero también quiero ser súper claro, a nosotros nos preocupa la huelga de hambre. Nosotros tenemos como principio fundamental que vamos a defender la vida siempre. Y por ello es que hemos presentado los recursos para defender esa vida, inclusive aquellas personas que están en huelga de hambre, si es que eso obviamente empeora y pone en riesgo su vida. Nosotros hemos presentado esos recursos porque queremos defender la vida siempre. Pero también tenemos una limitación, y es la limitación del Estado de Derecho y la igualdad ante la ley. Hemos tenido contacto permanente y diálogo con el machi, de manera de que él pueda deponer esta huelga de hambre. Nosotros sí queremos que él pueda deponer la huelga de hambre, pero tenemos la restricción del Estado de Derecho, y el tribunal ha sido muy claro en ese fallo, así como también de la igualdad ante la ley. Por ello es que el Ministerio de Justicia ha tenido conversaciones permanentes en ámbitos de Gendarmería y del propio subsecretario de Justicia y luego el ministro, y queremos seguir en esa misma línea. Entonces, yo me tomo también de las palabras del ministro de Salud, que él lo solicitaba de médico a médico, que depusiera su huelga de hambre. Yo quiero pedirle también lo mismo. Nosotros como gobierno estamos preocupados por la salud de las personas, pero nosotros no vamos a pasar por arriba del Estado de Derecho, porque tenemos que recordar que Celestino Córdoba está preso por 18 años debido a un crimen horroroso, en donde murieron 2 ancianos calcinados que fueron quemados en su hogar. Y respetando el Estado de Derecho, respetando los fallos de los tribunales, nosotros pedimos que pueda deponer su huelga de hambre. Ministro, cuando habla de estos recursos y que van a hacer todo lo que esté en sus manos para proteger el estado de salud del machi, ¿eso implica incluso la alimentación forzada o algún recurso de ese tipo? Efectivamente, eso no puede hacerse si no es con un fallo del tribunal, y en este caso el fallo del tribunal está, y por tanto nosotros estamos disponibles a defender la vida de todas las personas siempre. Ministro, ¿qué opina de la propuesta de la UDI de crear un penal especial y específico para los pueblos originarios? Bueno, obviamente los partidos tienen el legítimo derecho de presentar distintas alternativas. Yo no conozco el detalle de la propuesta, solamente vi algunos titulares. Me interesaría verla, por supuesto, con mayor detalle. No es la primera vez que se escucha algo como aquello y la vamos a valorar en su justo mérito. Ministro, ¿qué decisión ha tomado, en qué está la conversación con el CERVEL para tomar la decisión con los pacientes COVID que quieran ejercer su derecho a voto el día del plebiscito? Hoy día en la mañana el presidente del Consejo Directivo del CERVEL decía que él no veía como una buena opción que hayan colegios especiales para que las personas con COVID vayan a ejercer su derecho a sufragio. A nosotros nos interesa como gobierno de que el plebiscito sea especialmente participativo, transparente y seguro.
Y cuando me refiero seguro, es seguro desde la perspectiva sanitaria, así como también seguro desde la perspectiva de orden público. Tenemos distintas experiencias en el mundo. Hay un caso, por ejemplo, el de Serbia, en donde a pesar de que tenían muy bajos contagios, no tomaron las medidas adecuadas en términos sanitarios y lamentablemente después hubo un brote casi mayor que el que tenían antes. Y otro caso es el de Corea del Sur, en donde también tenían bajo contagio, pero sí tomaron las medidas adecuadas y finalmente no se produjo un rebrote. Nos interesa entonces que este plebiscito sea especialmente o que se vea con mucha precaución qué pasa con los grupos de riesgo, que los adultos mayores puedan sentirse seguros al participar. Y de nuevo se está trabajando con el CERVEL ese tipo de medidas de este plebiscito seguro que se ha denominado. Hay ciertos aspectos que tienen que ver con el Ministerio de Salud, pero hay otros que tienen que ver con otra regulación que también nos compete a nosotros, por ejemplo, en el ámbito de la regulación del financiamiento. De nuevo, para que este sea un plebiscito seguro, transparente y altamente participativo, nosotros estamos viendo todas las alternativas. Nos interesa que haya mucha participación de forma que refleje efectivamente lo que piensan los ciudadanos sobre el plebiscito. Ministro, pero más allá del financiamiento, de las normas del plebiscito seguro, ¿qué se va a hacer con las personas contagiadas que ese día quieran votar? Esa es una materia que obviamente tiene que estar vista desde el reglamento sanitario, así como también del propio CERVEL. Recordemos que todos los chilenos tienen derecho a voto que está garantizado por la Constitución. Por tanto, no puede haber una ley que les quite ese derecho a voto. Hay algunas excepciones, ¿no? Hay personas que están privadas de libertad por más de 5 años y un día, etcétera. Pero en este caso nos preocupa que sea un plebiscito seguro, tanto en términos sanitarios como en términos de seguridad pública. Y eso es uno de los aspectos que obviamente el CERVEL tiene que ver con el Ministerio de Salud, de manera de que ninguna persona se vea ahuyentada de poder participar o tenga temor de participar, especialmente los adultos mayores, por el riesgo de contagio. Nos preocupa mucho y vamos a tomar todas las medidas que estén a nuestro alcance. Ministro, buenas tardes. Ayer conocimos la muerte del ex arzobispo de La Serena, Francisco Cox. Muere acusado de abusos. ¿Qué reflexión hace el gobierno respecto a este caso? ¿Qué se puede hacer para evitar que personas mueran finalmente tranquilamente en sus casas con todas estas acusaciones encima? Bueno, primero hay que decir que es ex religioso porque fue expulsado de la Iglesia Católica por el Papa Francisco precisamente debido a estos abusos que son completamente inaceptables. Y por supuesto que si los delitos que se estaban investigando en nuestro país, los abusos que se estaban investigando, terminan por ser sobreseídos, hay una sensación de completa impunidad. Esa es una de las razones por las cuales este gobierno impulsó un proyecto de ley sobre establecer la imprescriptibilidad de los delitos que se cometen de abuso contra menores, para que no tengamos más víctimas que tengan que lamentar la impunidad, especialmente en el ámbito de los religiosos que han cometido abuso en el último tiempo. Chile ha tomado conciencia de aquellos y hay fundaciones que se han generado precisamente sobre este tema y la conversación de cómo es completa y totalmente inaceptable que se avale o se pretenda encubrir cualquier tipo de abuso. Y en este caso, yo espero que las víctimas, en esa sensación de impunidad, puedan también sobreponerse a la misma. Hola, ministro, muy buenas tardes. Finalmente, en el día de hoy se presenta esta acusación constitucional en contra de la jueza Silvana Donoso, que otorgó la libertad condicional a Hugo Bustamante en el caso Ámbar. Lo que ha dicho la Corte Suprema desde su vocería es que no corresponde esta acusación constitucional. Le quería preguntar a usted si considera como gobierno que es pertinente que el Congreso pueda utilizar esta herramienta en este caso. Nosotros somos respetuosos de los poderes del Estado, en este caso del Poder Judicial y la independencia del mismo en sus fallos, y como hemos dicho, nosotros respetamos y acatamos sus fallos. Sin embargo, eventualmente uno puede comentarlos, pero eso no significa que tenga que respetarlos y acatarlos. Y el Congreso Nacional tiene ciertas atribuciones, entre las cuales está presentar una acusación constitucional contra los ministros. Y así se ha ejercido ese derecho. Pero quiero recordar que la jueza, y tal como lo ha dicho la vocera de la Corte Suprema, ha fallado conforme a derecho. Y por lo mismo, por un lado se presenta la acusación constitucional, por otro la vocera de la Corte Suprema dice que ha fallado en derecho. Este gobierno presentó un proyecto de ley para que ese mismo inciso que dejó libre a este criminal asesino no hubiese podido estar libre si se hubiese estado vigente la ley tal como se aprobó el 2018 y entró en vigencia el 2019. Para nosotros el foco en esto es clarísimo. Queremos proteger siempre a las víctimas. Y por lo mismo, como yo les he anunciado en veces pasadas, que no son solo palabras, sino que son acciones. De ahí la ley que puso más estrictas las libertades condicionales. De ahí la ley que presentó hoy día mismo el presidente Piñera, que se ha denominado Juan Barrios. De ahí la ley que también le hemos puesto urgencia
para que quienes cometen ofensas sexuales sepan que no van a tener rebajas de condenas, así como también una revisión más profunda a nuestro Código Penal, a nuestro Código Procesal Penal, y nuestro Código de Ejecución de Penas, de manera de sacar todas aquellas partes que son excesivamente garantistas, donde las víctimas vayan primero y no sean los victimarios los que se sientan que están por encima de las víctimas. Ministro, mañana el Tribunal Constitucional decide si destituye o no a Hugo Gutiérrez. ¿El Ejecutivo tiene una opinión respecto a este tema? Si bien este no es otro poder del Estado, obviamente le compete al Tribunal Constitucional el definir sobre una presentación que se hace también por un grupo de diputados, y nosotros respetamos también la independencia del Tribunal Constitucional. Ministro, hoy día vimos al presidente en una región, el propio ministro también de Salud hizo lo suyo, el propio ministro del Interior lo ha hecho también. Es parte todo de un despliegue territorial, obviamente siempre con las medidas sanitarias, pero hay un objetivo de ir más a regiones. ¿Usted en su caso también va a tener esa dinámica de más presencia, por ejemplo, en los territorios? El presidente nos ha pedido a absolutamente todos los ministros que nos despleguemos en el territorio. Como él ha dicho, menos escritorio y más territorio. Bien, parte de los diferentes temas que ha tratado el ministro vocero de Gobierno en esta locución desde el Palacio de la Moneda.